Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente estamos por aquí a esta hora de la noche transmitiendo en vivo este tiempo de reflexión, este tiempo de oración, pidiéndole a Dios que nos hable a través de la palabra, que nos guíe, que nos ilumine, que nos ayude a entender su palabra y ante todo que nos ayude para ponerla en práctica, porque necesitamos vivir la palabra. Uno de los grandes problemas que tenemos es ese, conocer la palabra pero no vivirla. Hola, buenas noches. Deseo que hayan tenido un excelente día y que este tiempo de reflexión de la palabra sea el Señor hablando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros y que pongamos por obra su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración para que empecemos este tiempo de reflexión, un tiempo que hemos denominado reflexión de la palabra de Dios. Es un tiempo que hemos estipulado sacar en las noches, en la semana, algunas noches. Hemos estado tratando de salir desde los martes hasta los viernes, eh, tratando de compartir ese mensaje de Dios. Así que oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la vida de cada uno de nuestros amigos, hermanos, familiares, por todos aquellos, Señor, que logran, Señor, ver, oír, Señor, y compartir este mensaje, Señor. Lo hacemos con el deseo y el propósito de recibir tu dirección, tu bendición, con el deseo de que a esta hora de la noche, después de que ha pasado todo un día, podamos tener un instante antes de ir a descansar y podamos reflexionar en tu palabra, tener un tiempo de oración, de búsqueda de tu presencia. A veces en el día, Señor, tenemos diversos afanes, carreras. Hoy es un día donde hemos corrido, hemos hecho muchas labores, donde para muchos ha sido un día agitado, un día largo, pero un día donde hemos tenido tu bendición. En otros casos, porque nos escriben, porque nos comentan amigos y familiares, pues ven este video, Señor, y esta reflexión en horas de la mañana, en inicio del día. Y para ellos también, Señor, pedimos tu bendición y tu respaldo. Gracias por este tiempo, Señor. Toda necesidad, toda petición, todos los que están allí, Señor, están pasando por un momento de dificultad, de angustia, de preocupación. Pedimos tu respaldo, Señor, y tu bendición para cada uno, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que está allí conectada, Señor, que está atenta, Señor, a la palabra, que han pasado este día y que desde la mañana han estado buscando tu rostro y que llegamos a esta hora para culminar ese día. Colocamos este tiempo en tus manos y declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, anunciamos que íbamos a hablar sobre algo que se llama la regla de oro. Ese tema y esa expresión está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, en el versículo 12. ¿Sí? Voy a leer ese versículo 12 y después voy a retornar un poco más arriba al inicio al versículo 1. Dice 7:12 en Mateo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a ir al 1 para tomar un poquito del contexto general de la escritura. Dice a partir del versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y viene el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pues cuando uno mira desde el versículo 1 al llegar al 12, pues encuentra que hay una conexión, es decir, hay un hilo conductor, y ese hilo conductor no es otra cosa sino que el comportamiento del ser humano, el comportamiento del creyente, el comportamiento de un hijo, de una hija de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios por medio de su palabra nos da unas pautas para que esas pautas nos sirvan como una barrera de contención, nos sirvan asimismo, como dice la misma palabra, como una lámpara en medio del camino, y podamos observar por dónde estamos caminando, es decir, cómo estamos viviendo. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, buscar la presencia de Dios, pues en esa aceptación, en esa oración de fe, pues lo que estamos haciendo es quedar bajo la cobertura de Dios, es como meterse debajo del paraguas, de la sombrilla, de esa protección. Pero al estar bajo esa protección, también nos está diciendo la Escritura que debemos obrar según la voluntad de Dios, es decir, mi voluntad queda cedida en las manos de Dios, es decir, ya no es mi propia voluntad, ya no es mi forma de ser, mi forma de actuar, sino que tiene que ser de acuerdo a la forma de Dios. Porque si voy a buscar a Dios, pero no quiero vivir conforme a esos parámetros que Él me da, pues obviamente sería como una locura, es decir, no quererme someter. Para dar algún ejemplo, es como cuando ingresamos a una compañía, a una empresa, pues hay una normatividad, ¿sí? O cuando vamos a otra nación, a otro país, hay una constitución política, hay unas normas y nos toca sujetarnos a esas normas y vivir de acuerdo a esa estructura. Igualmente es dentro del reino de Dios que empieza aquí en la tierra. Entonces, ese contexto que nos da Mateo 7, que tiene mucho más tema, digamos, mucho más de dónde tomar palabra, ¿sí? Pero que nos habla acerca de este versículo 12, la regla de oro, ¿sí? Entonces empieza diciendo en esos parámetros, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿sí? Es decir, Dios está buscando por medio de su palabra que nosotros entendamos que no es benéfico juzgar, señalar. Ese juzgar desde el origen de la palabra nos está queriendo decir básicamente es no seamos criticones, ¿sí? No critiquemos al otro, ¿sí? No vivamos en función de estar criticando y señalándole los errores a otra persona, en estar divulgando las equivocaciones de otra persona, porque obviamente vamos a causar daño. Y dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Es decir, así como yo critico a otro, como yo le critico la vida a otra persona, como le critico los hijos de otra persona, como critico una pareja, como critico X o Y situación o persona, pues la Biblia me está diciendo que va a llegar el momento en que yo también seré criticado por otros, ¿sí? Es decir, con esa misma medida que yo trato a los demás, pues un momento habrá un espacio, habrá un día en algún lugar donde seré tratado de la misma manera.
Algo bien bonito que vemos en este pasaje es que Dios tiene toda la autoridad de juzgarnos, de criticarnos, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es perfecto. Y su palabra nos enseña que Él no lo hace, al contrario, Él nos mira con amor, nos mira con respeto. Y si nosotros somos representantes de Cristo en la tierra, nosotros deberíamos de hacer lo mismo. O sea, deberíamos de respetar a la otra persona, de respetar al prójimo como nos enseña su palabra. Entonces es algo bien importante que estamos viendo en esta noche y aprendiendo, y es: no tenemos por qué juzgar, no tenemos por qué criticar, no tenemos por qué estar mirando los errores de otra persona, porque el Señor no los mira. Y eso tiene que ser importante para nosotros. Si Él no mira nuestros errores, ¿por qué nosotros tenemos que mirar los de otros? Exacto, es decir, tenemos que seguir esas recomendaciones de Dios. ¿Sí? Dice en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sí? Es decir, ¿por qué miro los errores? Esos errores los compara, ya hay una figura literaria de comparación, y es mirar la paja, es decir, mirar algo muy pequeño que ha caído en el ojo de otra persona, pero dejar de ver la viga, es decir, algo mayor, algo más grande que está en mi propio ojo. ¿Sí? Entonces, lastimosamente, a veces el ser humano cae en esos extremos. ¿Sí? Hay seres humanos que viven criticando todo lo que otros hacen, nunca les parece bien lo que otros hacen, se consideran que ellos son lo mejor que ha dado la tierra, consideran que no hay nadie como ellos. ¿Sí? Entonces siempre viven en función de estarle resaltando los errores a los demás, de estarle viendo las fallas y las falencias, y eso es ver la paja en el ojo ajeno, pero es dejar de ver la viga en el ojo propio. Entonces se crea una situación incómoda. Eso se puede dar en una relación de pareja, en una relación de amistad, de empresa, una relación de iglesia, ¿sí? Y donde tenemos que seguir esos pasos, esos parámetros que el Señor nos dejó. Dice el versículo 4, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sí? Es decir, tengo que mirar primero mis errores. Antes de criticar a otro, tengo que aprender a mirar mis errores, tengo que aprender a mirar mi situación, mi familia, mi hogar, mi comportamiento, ¿sí? Porque somos muy fáciles de caer en esa criticadera. El versículo 5 tiene una expresión fuerte porque dice allí la escritura hipócrita, hipócrita, es decir, falso. ¿Sí? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, mientras que yo no aprenda a ver mis propios errores, pues va a ser muy complejo que realmente yo le pueda decir a otra persona: es que veo que te equivocas en esto, te equivocas en aquello, ¿sí? Y que de pronto yo me esté queriendo hacer ver como una persona sin errores. Lastimosamente, vuelvo y digo, hay personas, hay seres humanos en todos los niveles que se consideran lo más de lo más. Y todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos nos equivocamos de una u otra manera, nos estamos equivocando. Y qué bonito sería que nosotros, antes de mirar qué hace el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el amigo, en fin, las personas que nos rodean, lo que hace de malo, ¿por qué no mirar primero lo de nosotros? Y estoy plenamente convencida que si miramos primero nuestros errores, nuestras fallas, no nos van a quedar ganas de juzgar ni criticar a otro. Así es. Entonces es necesario ser sinceros con nosotros mismos. O sea, a veces el ser humano vive de apariencias, a veces el ser humano vive de lo que se pone, de lo que usa, de lo que tiene. Pero la Biblia es muy clara en esto y dice que a Dios no lo podemos engañar de ninguna manera, que engañaríamos al hombre, podríamos engañar a otros, podríamos hacer parecer que tenemos como esposos una muy bonita relación, pero Dios sabe qué tan bonita es realmente. Entonces a veces caemos en ese extremo, en la hipocresía, y tenemos el descaro de criticar la vida de otros, de juzgarla, de señalarla, y eso no es lo que Dios quiere. Viene el versículo 6, que trae una expresión que a veces
cuesta como entenderla, ¿no? Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Para el pueblo judío, los cerdos era uno de los animales conocidos como inmundos, es decir, que era un animal que dentro de las normas de Dios no está autorizado para que ellos lo comieran. Ya después viene una situación, digamos, que no alcanzaríamos a explicar ahora, y es en el momento en que entramos en la dispensación de la gracia, donde de pronto ya no cuenta tanto esa norma de abstención, de higiene, de salubridad, ¿sí? Sin querer decir que no debamos poner cuidado con lo que nos alimentamos. Pero ya hay un cambio dentro de la dispensación y ya para Dios, en esa explicación que nos da a través de la palabra, pues cuenta más las acciones del hombre que los alimentos que el hombre come, ¿sí? Es decir, para Dios cuenta más lo que hay en mi corazón, mis sentimientos, lo que hay en mis pensamientos, mis emociones, lo que hay en mi comportamiento, que realmente unas situaciones que son más dentro del marco físico, ¿sí? Sin querer decir que se deba descuidar lo uno o lo otro. Entonces, cuando el escritor cita esto, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿sí? Está poniendo dos animales que dentro de la estructura judía, pues no eran dos animales aptos como alimento, ¿sí? Ni los perros ni los cerdos, ¿sí? Entonces tenían, digamos, como un despectivo, ¿sí? No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Quiero leerte un comentario bíblico que tengo aquí y dice así: al predicar el Evangelio es necesario un poco de discriminación. Predicar el Evangelio a aquellos que manifiestan una actitud abiertamente blasfema no solo es disminuirlo, sino también exponerse uno al peligro, ¿sí? Los dos símiles aquí, que son perros y cerdos, son de origen judío. Se refieren a invitar a paganos completamente indiferentes a unirse a prácticas, ¿sí?, de la verdadera espiritualidad. Acá dice de la religión hebrea, es decir, dentro de ese contexto hebreo, lo que Dios nos está diciendo allí es que hay gente que se burla de la palabra, hay gente que se burla de la predicación, que se burla de la enseñanza bíblica, y allí lo que nos está queriendo decir es que va a haber gente que por más que le prediquemos nunca va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nunca va a aceptar las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que nos está indicando es que tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí? Donde hay una tierra fértil, donde hay personas que están deseosas de recibir la palabra, pero donde hay personas que rechazan, que odian, que blasfeman, que dicen palabras soeces, que están en contra del Evangelio, en contra de los predicadores, los ministros, pastores, pastoras, hombres, mujeres, líderes, siervos y siervas de Dios que quieren llevar un mensaje para que las vidas de la gente sean transformadas. Entonces acá nos está diciendo eso. La palabra es algo santo. Esa palabra que leemos, esta palabra que tenemos escrita, esta palabra que reflexionamos es algo santo. Y lo que nos está diciendo es, no la vamos tirando por cualquier lado. Si hay alguien que no está de acuerdo con la palabra, pues no tenemos que entrar en contienda con esa persona. No tenemos por qué entrar en conflicto, ¿sí? Porque recibir la palabra es algo decisorio, es algo que está en la vida individual de la persona. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir ese versículo 6, ¿sí? No echar eso santo, eso que es sagrado, ¿sí? Por eso la regla de oro nos habla de que tenemos que tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Hay gente que no le gusta que le compartamos y tenemos que ser respetuosos y decirle, está bien, disculpe, solamente quería compartirle un mensaje de Dios, pero perdone por incomodarle, ¿sí? Igualmente, esa es la medida que Dios pide. Así como yo trato a X persona, ¿sí?, así seré tratado. Y por eso, aún para aquellas personas que rechazan, pues también tendremos que tener, digamos, una cierta educación, cierta formalidad, porque estaríamos manifestando lo que somos.
y somos hijos de Dios. Ahora, es posible que en algún momento nos salgamos de casillas, nos incomodemos, pero como dice la palabra, es mejor guardar silencio, es mejor apartarnos para no entrar en discusiones, ¿sí? En el versículo 7 al versículo 11 hay como un tema secundario pero principal a la vez, porque entra a hablar de el hecho de pedir, ¿sí? Por eso no nos centramos solamente en el versículo 12, que es la regla de oro, porque son 12 versículos que tienen mucho contenido y que están apuntando todos a enfatizar en ese versículo 12. Entonces ya del 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Allí hay una fórmula, por llamarlo así, que Dios nos regala, ¿sí? Son 3 pasos: pedir, ¿sí?, buscar y llamar, ¿sí? Hay situaciones que en la oración se van a facilitar, pero hay situaciones también que como creyentes nos va a tocar, además de pedir, nos va a tocar buscarlas, ¿sí? Es decir, hago mi oración, pido a Dios, pero tengo que dar un paso de fe, tengo que tocar la puerta, ¿sí? Y posterior a buscar tendré que insistir, porque ya llamar es como una tercera, ¿sí? Es enfatizar, buscar y llamar, ¿sí? Entonces primero pido, que es la oración, después busco y después llamo, insisto. En alguna ocasión, reflexionando sobre esto, me decía una persona que estaba orando para conseguir empleo, y yo le decía: ¿y cuántas hojas de vida has repartido? Y me decía: ninguna. Y le dije: entonces estás fallando, porque solo hiciste una parte, que es pedir, pero ahora te falta buscar, ¿sí? Y te falta insistir, que es llamar. Y empieza a hacer las conclusiones de lo que ese ejercicio va a traer como resultado. Dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es decir, sin ejecutar la fe sin acciones está muerta, es decir, sin dar el paso de fe, sin hacer lo que me corresponde hacer, pues van a haber muchas bendiciones, muchas puertas que posiblemente no se van a abrir, porque hay que generar esos pasos, hay que generar esa dinámica, ¿sí? No solo quedarme en el pedir, sino buscar y llamar. Viene a hacer una reflexión el escritor en el versículo 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, ¿sí? Entonces vuelve el Señor y enfatiza y hace una comparación, ¿sí? Que nosotros como seres humanos, cuando un hijo nos pide pan, pues no le vamos a dar una piedra; si nos pide pescado, no le vamos a dar una serpiente. Y finaliza diciendo: si vosotros, que sois malos, siendo malos, es decir, siendo imperfectos, siendo seres que se equivocan tanto, somos capaces de dar buenos regalos, pues cuánto más Dios no estará dispuesto a darnos cosas buenas. Esto es algo bien importante que nos tiene que dar mucha paz y mucha tranquilidad, porque estamos viendo a un Dios que provee, a un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios que no nos desampara, a un Dios que no nos deja solos, a un Dios que está pendiente de nosotros. Nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, queremos darles lo mejor. Y si nosotros, los seres humanos, como dice la palabra, que tenemos errores y fallas y que nos equivocamos, queremos darle a nuestros hijos lo mejor, ¿cuánto más ese Padre Celestial Amén. que tú y yo tenemos? Así Tenemos es. un Padre que quiere darnos lo mejor, y tú debes creer eso, debes confiar que tienes un Padre verdadero, un Padre que se preocupa por ti, que quiere darte lo mejor, que quiere hacerte sentir lo mejor, que quiere que estés bien siempre, en todo momento, en toda hora, en todo lugar. Ese es el Padre que tú y yo tenemos, el Padre Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y llegamos a la regla de oro, versículo 12, con lo que empezamos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa cuando practicamos esta regla de oro? ¿Qué pasa cuando la ponemos en acción? Pues obviamente se va a cumplir la palabra. La Biblia dice en la carta a los Gálatas, no os engañéis, todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Eh, es lastimoso pensar que hay gente que le gusta maltratar, que maltrata con palabras, con gestos, con órdenes. Hay gente que no sabe dirigir, hay gente que no sabe dar instrucciones. Es lastimoso, ¿sí? Pero más lastimoso es que nosotros estemos dentro de ese grupo de personas. Eso es más lastimoso, que nosotros no tengamos esa calidad humana para poder tratar a los demás, ¿sí? Uno no quiere que le hagan mal. Y por eso dice la regla de oro, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Entonces, ¿qué cosas quisieras? ¿De qué forma quieres que los seres humanos te traten? ¿De qué forma quieres que las personas traten a tus hijos? ¿De qué forma quieres que las personas lleguen a tratar tus nietos, tus nietas? ¿De qué forma quieres ser tratado? Es lo que está diciendo la palabra, ¿sí? Porque así como nosotros tratamos a los demás, así va a ser el mismo trato para nosotros. Sabes que hay momentos donde nosotros en persona no recibimos ni ese buen trato ni ese maltrato. A veces lo que estamos haciendo es sembrar para otros. Y a veces todo lo que hicimos en la vida como padres no lo vamos a recoger nosotros, lo van a recoger nuestros hijos. Pero fue la siembra que nosotros hicimos. Así que si has hecho buena siembra, si has hecho lo mejor, has tratado de dar lo mejor para tu familia, para tus hijos, tus hijas, si te esforzaste, si te estás esforzando por esos pequeños y esas pequeñas que tienes hoy, ten por seguro que aunque tú no recojas, tus hijos y tus nietos van a recoger el fruto de eso que tú has hecho, porque ese buen trato que has dado se va a devolver a ti. Pero si ha sido lo contrario, si ha sido maltratador, si ha sido humillativo en cualquier esfera, créeme que llegará un momento donde se va a devolver eso contra ti. Hay algo en lo que tenemos que reflexionar en esta noche a través de este mensaje, de esta palabra, y es, puede que tú y yo nos hayamos equivocado, puede que en algún momento hayamos hecho sentir mal a alguien, pero hoy el Señor nos está hablando a lo profundo del corazón. Y la palabra no puede quedarse ahí solamente en palabras, se tiene que volver realidad en nuestra vida. Entonces reflexionemos en esta noche. Si hemos maltratado, no podemos volverlo a hacer. No podemos seguir haciendo lo que la palabra nos está diciendo que está mal. Entonces yo te invito en esta noche para que reflexionemos en esto. Y es, tratemos a las personas como queremos ser tratadas, pero ante todo recordemos algo. El Señor nos deja un mensaje muy claro y es que Él nunca nos ha tratado mal, nunca nos ha humillado, nunca nos ha menospreciado, aún siendo como somos, aún fallando como fallamos, aún equivocándonos como nos equivocamos, nunca nos ha tratado mal, al contrario, siempre nos da lo mejor. Entonces, en esta noche, cuando te acuestes, si de pronto te has equivocado y has tratado a alguien mal, si le has menospreciado, si le has humillado, pídele perdón en esta noche. Igual ahora en la oración mi esposo va a llevarnos a orar, a pedirle perdón a Dios. No maltratemos, no maltratemos porque eso no es agradable a Dios. Así es, esa es la regla de oro. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que traten a tu familia? ¿Cómo quieres que sean contigo? ¿Cómo quieres que sean con tus padres? ¿Cómo quieres ser tratado en la vejez? Porque no seremos jóvenes eternamente. Así es. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que la gente te trate cuando ya no seas el líder, el jefe? Cuando ya no estés a cargo de la gente. ¿Cómo quieres que te traten cuando te quiten el puesto, el cargo?
porque en esta tierra nada es eterno, nada permanece para siempre. Entonces, esa es la regla de oro. Entonces nos toca pensar, ¿sí?, en el comportamiento que estamos teniendo. Y mira, amor, algo bien importante, la vida es cambiante. Hoy Así. estamos arriba, mañana no sabemos. Hoy podemos tener autoridad, podemos tener poder, podemos tener un cargo muy alto y mañana no sabemos. Quizás ese que estaba por debajo de nosotros y que un día tú y yo de pronto le humillamos, llegue el día en que esté por encima y que ¿cómo te sentirías si esa persona te tratara mal, si esa persona te humillara? Entonces recordemos siempre, la vida es cambiante. Hoy estás arriba, mañana no sabes y tenemos que cuidarnos de eso. Así es. Entonces oremos. Vamos a hacer una oración como en unos tiempos. Primer tiempo vamos a pedir perdón si nosotros hemos obrado mal, si no hemos obrado como deberíamos obrar. Lo dos, lo primero es pedir perdón por eso. Lo dos es perdonar a los que nos han tratado mal, a los que Amén. nos han hecho sentir mal. Hay que perdonar, hay que liberar el corazón. No podemos cargar con ese muerto allí, sino que tenemos que soltarlo en las manos de Dios. Y tercero, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mejorar de aquí en adelante. ¿Listo? Primero, perdón. Segundo, perdonar. Y tercero, que Dios nos bendiga para seguir adelante. Padre, en esta noche venimos delante de ti agradecidos por esta palabra que nos has dado. Pedimos perdón, Señor, si en el transcurso de nuestra vida nos hemos equivocado, si hemos humillado, si como esposo he humillado a mi esposa, si ella en algún momento me ha hecho sentir mal, me ha despreciado, me ha humillado, si he humillado o menospreciado a otra persona, Señor, en cualquier círculo, en cualquier momento, te pido perdón, Señor, por mis malas acciones, por mis equivocaciones, Señor. Si en algún momento maltraté a mis hijos, a mi familia, si maltraté a alguna persona cercana, Señor, perdóname, Señor. Te pido que perdones mi vida, que me limpies y me restaures. Pero también quiero perdonar a aquellos que un día me hicieron sentir mal, que me menospreciaron, que me humillaron, que hablaron mal de mí, que no me dieron el lugar, Señor, que de pronto tú tenías preparado, Señor, pero que tú permitiste que eso pasara para formar mi carácter. Pero yo en esta noche, dile, yo perdono a todo aquel que me haya ofendido y me haya menospreciado, Señor. Ahora, Señor, te presento mi vida, dile, y te pido que me limpies con la preciosa sangre del Cordero de Dios y que me ayudes para crecer espiritualmente, para avanzar, Señor, para que de aquí en adelante, Señor, pueda poner en práctica tu palabra, para dejar de criticar a otros, para liberarme de eso, Señor, para no estar señalando los errores de los demás, Señor, para no estar comentando con otros los errores que veo en otras personas. Dile, Señor, ayúdame para evitar, para cortar eso, Señor, en mi vida y poder ser un hombre, una mujer libre, Señor, que pueda vivir tu palabra, que pueda buscarte, que pueda ponerla en práctica, que pida, que busque, que llame y que salga adelante con tu ayuda y con tu bendición. Dile, yo te doy gracias, Señor, en este tiempo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por haber estado allí. Dios te bendiga y hasta la próxima. Recuerda que tenemos un Padre muy especial que nos ama y nos cuida. Bendiciones en esta noche. Nos vemos mañana.